¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, genial. Muy bien. Seguimos en el curso sobre la interpretación de los sueños. Estamos en el grupo de las 10 de la mañana. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero, psicóloga también. Y este curso que se realiza, está organizado por el Grupo Cero y se realiza en Alcalá de Henares. Les estamos hablando a todos ustedes desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Estamos en la clase 7 de la interpretación de los sueños. Recordamos que este curso va a durar hasta el 17 de diciembre, ya hemos pasado el ecuador del curso y hoy vamos a hablar de algunos sueños típicos que nos quedamos ahí la semana pasada en el capítulo Material y fuente de los sueños, algunos sueños típicos, y vamos a comenzar el capítulo del trabajo del sueño, donde vamos a hablar de la condensación, del desplazamiento, es decir, el capítulo del trabajo del sueño es muy importante en la interpretación de los sueños porque es el que nos explica cómo funcionan los operadores del inconsciente. Voy. ¿Está abierta? Aquí. Hola, la puerta de la izquierda. La otra. Tiene que empujar. Ahí, muy bien. Entonces os estaba diciendo que el capítulo del trabajo del sueño es muy importante porque nos explica cómo funcionan los operadores del inconsciente, los trabajadores del inconsciente, ¿vale? Es decir, el inconsciente tiene sus reglas, tiene su manera de funcionar, que son diferentes a la conciencia, a las de la conciencia. Bueno, ya hemos dicho que para el psicoanálisis la conciencia viene a ser un órgano perceptual, un órgano que percibe hacia afuera del aparato psíquico y hacia adentro del aparato psíquico. Buenos días. Y que como tal órgano perceptual produce ilusiones, produce distorsiones, ¿no? Todo lo que llega a la conciencia ya estamos viendo disfrazado, deformado, ¿no? Entonces que tampoco es una información muy confiable la que nos llega a la conciencia. Bueno, vamos entonces a empezar por algunos sueños típicos y terminamos el capítulo de material y fuente de los sueños. Sueños típicos llama Freud a sueños que ha encontrado en diferentes personas, ¿no? Que se repiten, son sueños como que se repiten en los soñantes, en los diferentes soñantes. Por ejemplo, un sueño típico es en el que uno se ve, aparece desnudo en el sueño o mal vestido, o en zapatillas de estar por casa, o que le falta alguna prenda, o incluso si por ejemplo es un militar el que sueña pues que lleva algo del traje, no, que le falta algo reglamentario del traje o que va sucio, ¿no? Es decir, lo llama sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez, ¿vale? Entonces, es un sueño en que nos hallamos desnudos o mal vestidos ante personas extrañas. A veces estos sueños... Pero no lo saben, a lo mejor hay que dejar un poco más. Hola, buenos días. A veces estos sueños van acompañados de un sentimiento de vergüenza, ¿no? El soñante le da vergüenza, está desnudo en el sueño frente a personas extrañas y siente vergüenza. Y otras veces no. Es decir, se ve desnudo en el sueño frente a personas extrañas, pero no siente ningún tipo de apuro o vergüenza. El que nos interesa como sueño típico es el que va acompañado del sentimiento de vergüenza. Es decir, uno se ve desnudo y siente pudor. Trata de huir, tratamos de escondernos en el sueño, o tratamos de salir de ahí, pero nos atrapa como una parálisis que nos impide hacer movimiento alguno. Uno quiere escapar, pero no puede en el sueño. Generalmente el grado de desnudez es impreciso. Y normalmente el grado de vergüenza que uno siente en el sueño es muy intenso en comparación con la desnudez que aparece en el sueño. Las personas ante las que nos avergonzamos suelen ser desconocidos o su fisionomía es indeterminada, no se sabe muy bien en el sueño quién es.
Y otro carácter de este sueño es que jamás nadie nos hace reproche alguno. Estamos desnudos, pero los demás que nos ven casi ni siquiera reparan en nosotros, no nos prestan casi atención. ¿Vale? Entonces, la contradicción en el sueño está en ese intenso avergonzamiento que el soñante siente en comparación con la indiferencia de los otros, que realmente no le hacen ningún reproche ni nada. Bueno, en este sueño claramente ha actuado la censura psíquica. Y dice Freud que estos sueños se basan en los recuerdos de nuestra más temprana infancia. Que solamente en esa época, cuando éramos niños, los niños van desnudos, les ven los papás, pero también les ven personas extrañas que vienen a la casa y el niño está desnudo, y que eso no le causa ninguna vergüenza al niño, porque todavía no ha desarrollado el dique de la vergüenza. Entonces dice, este tipo de sueños se remontan a esa temprana infancia, recuerdos de la temprana infancia, ¿no? Incluso los niños tienen como una veleidad exhibicionista, ¿no? Van mostrándose desnudos, se ríen, y mira mamá, mira papá, ¿no? Y trae Freud ejemplos de algunos relatos donde dice, en determinadas épocas de la historia de la humanidad, dice, era raro entrar en una ciudad y que un niño no se levantase la falda para mostrar al viajero que venía, ¿no? Hacerle como un regalo. O sea que es una cosa exhibicionista de los niños. Hasta que el niño es corregido. Llega un momento, a partir de cierta edad, que ya los papás le empiezan a corregir, le empiezan a decir, no niño, eso no se hace, eso no se muestra, pero es como a partir de los 3 añitos o así, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando van haciendo en el niño los diques a la sexualidad infantil, que son la vergüenza, en este caso frente a esas tendencias exhibicionistas del niño, aparece la vergüenza y entonces ya el niño se va coartando en esa tendencia. Igual que también aparecen el asco, es otro dique a la sexualidad infantil, porque hasta ese momento el niño, yo qué sé, se puede llevar a la boca cualquier cosa, hasta puede tocar la caca, su caca, o pintar en la pared. Con la caca el niño no tiene todavía desarrollado el asco, ¿no? Hasta esta edad, 3 años más o menos, es donde se desarrolla también ese dique. Y la moral empieza a nacer también ahí, a partir de los 3 años. Los 3 diques a la sexualidad infantil: la vergüenza, el asco y la moral. ¿Vale? Y también empieza a aparecer como cierta angustia en el niño frente a esas cuestiones. Eso es un indicador de que ya ha comenzado en él la labor de civilización. ¿Vale? Ya se está civilizando para ser un hombre social, donde ciertas cuestiones están prohibidas. Porque un adulto ya, si va mostrando por ahí su miembro en la calle, ya le tachamos de exhibicionista, ¿no? Es una perversión. En un niño es algo normal, pero en un adulto no es normal, ¿no? Entonces, ese sueño, dice Freud, del avergonzamiento ante la propia desnudez, realmente es un sueño exhibicionista y que se remonta a ese paraíso de la infancia. Entonces podemos decir que en el sueño se realiza ese deseo, los deseos exhibicionistas infantiles del soñante. El sueño hace una deformación del deseo, porque ya no es el niño el que se exhibe, es el adulto soñante, se ve como en la edad adulta, desnudo, nos vemos desnudos a nuestra edad actual, ¿no? Ese ha sido un trabajo de la censura del sueño. Y además también la censura ha trabajado haciendo una cosa que se llama la transformación en lo contrario, que esto también es muy, muy típico en ese paso de lo inconsciente a la conciencia, al sueño manifiesto, es transformación en lo contrario. Por ejemplo, aquí vemos que el niño en su niñez a quien le muestra su desnudez generalmente es a la mamá, al papá, ¿no? a los seres amados más cercanos al niño. Sin embargo, en el sueño, el soñante se ve desnudo frente a un grupo de gente extraña, indeterminada. ¿Veis? Ha transformado en lo contrario, ha transformado de papá, mamá, conocidos y uno, a un grupo de gente desconocidos. ¿Vale? Eso también es un trabajo de la censura del sueño. ¿Para qué? Como siempre hace el sueño, para engañar a la conciencia, para despistar a la conciencia. Hay una realización
Y claro, ¿por qué hay una... Como ya hemos dicho, el aparato psíquico está dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. Entonces, lo que es una realización de deseos, porque claro, este sueño vemos que aparecemos desnudos y además sentimos vergüenza, o sea, es una sensación desagradable en el sueño. ¿Por qué? Porque la realización del deseo se produce para la parte inconsciente, los deseos exhibicionistas infantiles, pero para la parte de la conciencia pasa el afecto desagradable, es decir, lo que es realización de deseo para una parte del aparato psíquico puede ser displacer para otra parte del aparato psíquico, ¿vale? Por eso está acompañado de esa sensación de vergüenza, de angustia en el sueño. La sensación de estar paralizados, ¿no? Cuando uno trata de huir en el sueño o ir a vestirse y no puede, siente que está paralizado, estaría expresando ese conflicto de la voluntad. Es decir, que por una parte su aparato psíquico quiere seguir mostrándose desnudo, quiere seguir satisfaciendo esos deseos exhibicionistas infantiles, pero por otra parte la censura, la otra parte del aparato psíquico, quiere interrumpir el sueño, ¿no? Entonces dice, en esa contradicción de la voluntad, el soñante se ve en el sueño paralizado, que trata de salir huyendo pero no puede, ¿vale? Este es uno de los sueños típicos. Otro de los sueños típicos es el sueño de muerte de personas queridas, ¿no? ¿Hemos soñado alguna vez que se muere un ser querido? Es un sueño típico que se da en casi todas las personas. Bueno, entonces dice que el contenido de este sueño suele ser, bueno, pues que muere el padre, la madre, los hermanos, un hijo, puede ser el contenido del sueño. Entonces, pueden ir acompañados de aflicción, de dolor, de pena, cuando uno se despierta, siente pena o dolor o se le ha afectado el sueño, o puede ser que se sueñe y no haya ningún sentimiento de aflicción o de dolor acompañando al sueño. Dice, en este caso no se puede considerar un sueño típico. Cuando no aparece dolor, no lo consideramos un sueño típico. Y puede ser, hay que interpretarlo, porque puede ser cualquier otra cosa. La representación de la muerte de la persona querida realmente es la apariencia del sueño, pero al interpretarlo puede ser cualquier otra cosa. Como el sueño este que vimos de la joven que soñaba que moría su sobrino, ¿os acordáis, no? Entonces ella estaba sorprendida porque decía, bueno, ¿y cómo voy a querer yo que muera mi sobrino? Y no he sentido ningún dolor, pero ¿soy una persona yo o qué soy? ¿No? Ella se preguntaba. Y entonces, claro, después de interpretar el sueño, Freud dice normal que no sintiese dolor, porque realmente el sentido que tenía el sueño, el deseo que realizaba, no era el de que se muriese su sobrino. El deseo que realizaba era ver a su enamorado, que lo había visto la última vez que pudo verlo de cerca fue en el entierro de otro sobrino que había muerto unos años antes, ¿no? Y que era un sueño de impaciencia porque ya tenía entradas para ir a ver a su enamorado, que daba conferencias, era escritor, al día siguiente. Entonces ya el sueño se anticipó. Por eso no sentía dolor en el sueño, porque el deseo que se estaba realizando era otro, ¿no? Entonces, eso no es un sueño típico. El sueño típico, en este caso, es el que consideramos cuando hay dolor. Es decir, soñamos que muere un familiar, una persona querida, y nos duele, nos da pena, nos levantamos afligidos, ¿no? Entonces, dice, cuando aparece dolor es porque el sentido del sueño es verdaderamente ese, el deseo de la muerte del familiar. Y por eso aparece dolor. Pero claro, pues estaréis pensando, ¿cómo voy a desear yo que muera mi familiar? ¡Qué locura! ¿Qué cosas se le ocurren a Freud, no? Bueno, pero es porque dice que no son siempre deseos actuales. Que no es que ahora uno desea que muera a ese familiar, sino que pueden ser deseos pasados que ha abrigado en algún momento de su vida. Agotados, olvidados, reprimidos incluso, pero que en el inconsciente continúan perviviendo. Entonces, esos deseos, aunque estén reprimidos, no nos acordemos de ellos, estén totalmente olvidados, siguen vivos en el inconsciente. Por ejemplo, trae aquí el caso de una paciente que sueña con su niña muerta metida en una caja.
Entonces, claro, la paciente estaba muy asustada y además dolida por ese sueño que había tenido. Pero en el análisis se interpreta que es un deseo que había sido actual hace 15 años. Es decir, no es que lo desease ahora, pero que hace 15 años lo había deseado. Pero y dice, incluso siguiendo en el análisis y profundizando más, era un deseo que se basaba en un recuerdo de la más temprana infancia. Porque ella recordaba que cuando era niña oyó a su madre decir que cuando estaba embarazada de ella, una serie de disgustos que acontecieron en su vida le llevó a desear que ese niño que llevaba en su seno muriera, ¿no? Entonces, ella había oído ese relato de su madre cuando ella era niña. Y después dice, cuando ella llegó a la edad adulta y ella estaba embarazada, a su vez siguió la sujeto el ejemplo de su madre. También deseó cuando estaba embarazada, por X circunstancias, que esa niña que llevaba dentro muriera, que ese ser que iba a tener, que todavía no había nacido, muriera, ¿no? Entonces dice, ahora cuando ella tenía ese sueño realmente no se correspondía con un deseo actual, no es que ella ahora quisiera que su hija muriera, pero era un deseo que había tenido hace 15 años y que a la vez había sido por una identificación con la madre, con una frase que había oído cuando ella era niña. Cuando alguien sueña entonces sintiendo profundo dolor en la muerte de su padre o con la muerte de su madre o de algunos de sus hermanos, no hay que utilizar este sueño como una demostración de que ciertamente esa persona entonces desea que muera ahora su familiar. No es eso. ¿No? La teoría del sueño, el psicoanálisis se contenta con decir que alguna vez en su infancia lo deseó. Pues estamos diciendo que lo que se realizan en los sueños son deseos infantiles. Y entonces esto nos lleva a la reconstrucción de una parte de la vida anímica infantil que está perdida en todos nosotros. Una parte de nuestra vida infantil, perdida en el sentido de que está olvidada, está reprimida en nosotros, porque estamos diciendo que aunque esté olvidada no desaparece, sigue viva y en los sueños se expresa. ¿Vale? Y entonces aquí ahora ya Freud nos va a hablar del complejo de Edipo. Va a ser la primera vez en la interpretación de los sueños que nos habla del complejo de Edipo. Nos dice, el niño, por su naturaleza, por sus características, porque todavía no se ha conformado como un sujeto psíquico y social, es egoísta, ¿no? Es egoísta, es voraz, porque está en un momento donde necesita, solo demanda, y que los demás le den, la mamá le dé la leche, le dé calor, le acune, necesita que le den todo para vivir el niño, para sobrevivir, ¿no? Entonces tiene ese carácter egoísta. Después, cuando ya se van produciendo en el niño los diques a la sexualidad infantil, la moral, ¿no? El asco, la vergüenza, ya ahí va limitando ese egoísmo. Y también por el amor a los otros se ve obligado a ir limitando ese egoísmo, ¿no? Porque necesita de los otros. Entonces va poniendo límites, pero eso lleva a toda la vida. Limitar el egoísmo infantil y el narcisismo, ¿no? Vemos a muchas personas adultas que son tremendamente narcisistas o egoístas, es decir, que todavía no han puesto o todavía no han terminado de poner límites a su egoísmo infantil. Bueno, pero estos límites decíamos que van naciendo a partir de los 3 años, más o menos. También cuando en un niño aparecen esos límites antes de los 3 años, es decir, de una manera prematura, esos diques, eso suele ser un factor bastante fiable de predisposición a la neurosis posterior. Es decir, también en un niño han nacido muy tempranamente esos límites, antes de los 3 años. ¿No? Y al contrario, en los niños que esos límites no han aparecido a partir de cierta edad, pues bueno, también vamos a hablar de que va a haber un desarrollo moral retrasado, ¿no? Un retraso evolutivo en ese niño, en su desarrollo moral, que puede dar lugar probablemente a una perversión en el adulto. Pero en cualquier caso, personas que aman a sus hermanos en la actualidad, que se llevan genial con ellos, que se quieren, que se cuidan, ¿no?
pueden soñar con la muerte de sus hermanos, ¿no? Y ser un deseo realizado también, ese sueño, no correspondiente a un deseo actual, pero sí a un deseo infantil que se realiza en el sueño. Para los niños la muerte tampoco, hay que tener en cuenta que no significa lo mismo que para los adultos, la muerte, ¿no? Más bien para los niños la muerte es que alguien se vaya y no vuelva, ¿no? Por ejemplo, trae aquí Freud el caso de un niño de 12 años que le dice a la madre: comprendo que papá haya muerto, pero lo que no puedo comprender es que no venga a cenar con nosotros. Para que veamos que para los niños no tienen muy claro qué es eso de la muerte. Un niño de 10 años era este. Entonces, a los niños, eso que le pasa con los hermanos, le pasa también con los padres, que pueden desear la muerte de los padres. Bueno, con los hermanos está muy claro, ¿no? Cuando un niño tiene un hermanito, acontece eso que decimos de los celos, de la pelusilla, ¿no? Como se dice, porque viene un hermanito y le quita esa posición privilegiada con respecto a los padres. Ahora ya los padres tienen que repartir su amor y su cariño y su atención entre él y su hermanito o su hermanita, ¿no? Y entonces ahí se ven muchas cosas en los niños de, pues, que yo nunca pedí tener un hermanito, o ¿por qué no se le lleva otra vez la cigüeña? Frases de Príncipe destronado. Claro, el príncipe destronado, ¿no? Que a poco que escuchemos, bueno, es que se las están diciendo continuamente cuando tienen un hermanito. Luego enseguida, digo, esas cosas el niño va asumiendo que tiene que amar también a ese hermanito. También depende un poco de la relación que tengan los padres entre ellos y los padres con el niño, ¿no? Porque hay niños que les cuesta mucho superar sus celos, y de hecho hay muchos adultos que de adultos se llevan fatal con los hermanos, discuten, no se hablan, y que ese comportamiento tiene sus raíces en los celos infantiles, ¿no? Que nosotros hacemos psicoanálisis familiar con muchas familias y lo vemos todos los días, ¿no? Como esos conflictos y rivalidades de familias adultas realmente tienen que ver con esos deseos infantiles. Se llevaron siempre mal desde niños, ¿no? Pero luego hay otros casos donde no, donde uno se lleva muy bien con sus hermanos, pero esos deseos están en lo inconsciente, viven en los sueños, ¿no? Reviven en los sueños. En el caso de las niñas, por ejemplo, con los hermanitos, enseguida suelen desarrollar sus sentimientos maternales. También las niñas se acogen a los hermanitos como si fueran hijos, ¿no? El hijo que la niña quisiera tener con el padre, ¿no? Lo toman como si fuera su hijo. Bueno, y luego, pero también, además de tener estos deseos de desaparición de los hermanitos, también a los niños les pasa con respecto a los padres, deseo de desaparición de los padres, desean la muerte de los padres. Que insistimos que para los niños la muerte de los padres es que se vaya y no vuelva, ¿no? Y sobre todo de aquellos padres con los que se han identificado y son rivales en el amor del otro progenitor, ¿no? Por ejemplo, cuando la niña está identificada con la madre y el papá es el objeto de amor, ella compite con la madre por el amor del padre, ¿no? Hay una rivalidad donde a la niña le puede llevar desear la desaparición de la madre. Que trae Freud un par de ejemplos donde le dice, la niña se sienta a la mesa y se ausenta la madre y dice: ahora yo soy la mamá. Carlos, ¿quieres más verdura?, le dice a su padre, ¿no? Toma el papel de la madre. O otra niña que dice, una niña de 4 años que dice: mamá puede irse ya, papá se casará conmigo, yo quiero ser su mujer, ¿no? Que son frases que si uno pone la escucha, las dicen todo el tiempo. Lo que pasa es que normalmente los adultos, como esto está tan reprimido, nuestra propia infancia y nuestra propia sexualidad infantil está tan reprimida, es como que niega la existencia de esos deseos en los niños, ¿no? Entonces,
en la mitología y en la historia encontramos que cuanto más ilimitado era el poder del padre, ¿no? Cuanto más fuerte era el padre con respecto a los hijos, eso generaba más enemistad por parte del hijo con respecto al padre, ¿no? Y la impaciencia por alcanzar la muerte del padre. Pero en la familia actual, la familia burguesa que nosotros conocemos actual, también el padre contribuye a la hostilidad del hijo cuando, por ejemplo, le niega al hijo el derecho a elegir lo que quiere hacer en su vida, ¿no? O le niega los medios necesarios para que pueda hacer lo que quiere en su vida. Eso también genera gran hostilidad por parte del hijo hacia el padre, ¿no? Y siempre queda ese deseo de desaparición del padre. En el caso de la madre con la hija, el conflicto aparece cuando la hija ya se hace mujer, ¿no? Y encuentra en la madre un obstáculo por el amor al padre. Los deseos de muerte de los padres se derivan de la más temprana infancia. Los deseos sexuales infantiles despiertan muy tempranamente. Y los primeros objetos amorosos para los niños son los padres. La madre, además, suele proteger más a los varones. Hay como cierta afinidad de la madre hacia los varones y el padre suele ser el que dedica más ternura hacia las hijas. Entonces, los hijos se suelen rebelar con aquel de los progenitores que es más riguroso con él o con ella. Otro ejemplo, ¿no? Dice, el niño que duerme con el papá se va de viaje por cuestiones de trabajo y entonces cuando el padre se va de viaje, la madre se lo lleva a dormir con ella a la cama, ¿no? Pues cuando viene el padre y el niño tiene que regresar de nuevo a su cama, bueno, pues el niño desea que el padre se muera. Es decir, que el padre se vaya y no vuelva más, ¿no? Entonces, el enamoramiento de los niños por su padre y por su madre y el odio al otro progenitor forman parte de los sentimientos psíquicos que producimos en la infancia. Forman parte de nuestros primeros sentimientos hostiles y amorosos que después tenemos que reprimir y que conforman fundamentalmente nuestro inconsciente. Esos deseos que después van a ser prohibidos, el deseo hacia el padre, el deseo hacia la madre, sexuales, eso está prohibido, ¿no? Entonces lo tenemos que reprimir. Y también los deseos hostiles, por supuesto, hacia nuestro padre o hacia nuestra madre, están prohibidos, ¿no? Entonces, nuestra moral nos hace reprimirlo. Pero insisto, reprimirlo no es que desaparezcan. Siguen estando en nuestro inconsciente, reprimidos. Y por eso en los sueños se expresan en forma de esos sueños, ¿vale? De muerte de familiares o personas queridas. Entonces ahora nos trae Freud, porque esto, claro, esto ahora ya lo sabemos, ¿no? Porque hace 119 años que se escribió la interpretación de los sueños y de una manera u otra nos ha llegado a través de la cultura ya esto. Pero cuando Freud lo describió por primera vez, imaginaos cómo se puso la comunidad científica con él, ¿no? Es decir, que teníamos deseos hostiles hacia las personas queridas y que teníamos deseos sexuales también que los niños tenían sexualidad, los niños tienen sexualidad y que además los primeros deseos sexuales están dirigidos hacia los progenitores. Pues eso fue en ese momento un boom tremendo que todavía sigue generando en resistencia en cada uno de nosotros, porque son cosas que están reprimidas en nosotros, están inconscientes, pero en aquel momento fue toda una crítica al psicoanálisis, ¿no? Entonces Freud, aparte de traer todos esos casos, ejemplos que nos va trayendo a lo largo del capítulo, nos remonta a la leyenda de Edipo, ¿no? Por eso se llama toda esa cuestión humanizante, porque en realidad son procesos por los que pasamos y que tenemos que pasar por ellos para hacernos humanos, es decir, para reprimir todas esas tendencias y salir al mundo, es decir, dejar a los padres, separarnos de los padres y salir al mundo en busca de otros hombres, otras mujeres, otros seres humanos que no sean los padres, porque eso se consideran relaciones incestuosas, ¿no? Entonces tenemos que salir al mundo y hacernos sociales, relacionarnos con otras personas, ¿no?
Entonces, en la leyenda el complejo de Edipo, que Freud da a toda esta serie de procesos, esa máquina hominizante, adquiere el nombre de la leyenda del rey Edipo, que es una leyenda que extrae del drama de Sófocles, ¿m? Y que es la siguiente. Dice: Edipo era hijo de Layo, el rey de Tebas, y de Yocasta. Su madre era Yocasta. Pero al nacer fue abandonado sobre el monte Citerón, porque un oráculo había predicho a su padre que el hijo que Yocasta llevaba en su seno sería un asesino. Entonces los padres, los reyes, lo abandonan, porque el oráculo les había dicho eso. Pero unos pastores recogen al niño, recogen a Edipo, y lo llevan al rey de Corinto. Entonces el rey de Corinto toma a ese niño como si fuera su hijo, lo educa, lo cría como si fuera un príncipe. Edipo, deseoso de conocer su verdadero origen, consulta a un oráculo. Y el oráculo le dice: no vuelvas nunca a tu patria, porque estás destinado a dar muerte a tu padre y a casarte con tu madre. Entonces, Edipo se horroriza ahí con ese presagio que le ha hecho el oráculo. Pero como él pensaba que su patria era Corinto, donde le había educado el rey de Corinto como si fuera un príncipe, entonces dijo: me tengo que ir de aquí. No quiero matar a mi padre y casarme con mi madre, tengo que huir. Y entonces se va de Corinto. Y en el camino, cuando se va y huye, se encuentra con Layo, con el rey Layo, con el que era verdaderamente su padre. Entonces entran en una disputa, discuten, luchan, se baten a duelo y lo mata a Layo. Entonces, cuando está llegando a las inmediaciones de Tebas, adivina el enigma de la esfinge, que era el que la esfinge cerraba el camino a la ciudad de Tebas. Y entonces, al adivinar el enigma, se le abre el camino a la ciudad de Tebas. Y los tebanos, en agradecimiento, le coronan rey y le conceden la mano de Yocasta, que es su madre. Entonces, durante largo tiempo, él reina dignamente, pacíficamente, en Tebas, y con su madre engendra 2 hijos y 2 hijas, 2 hijos y 2 hijas. Pero llega un momento en que Tebas es asolada por la peste. La ciudad de Tebas es atacada, ¿no?, por la peste. Y entonces los tebanos, no sabiendo qué está sucediendo, deciden consultar al oráculo. Y en ese momento comienza la tragedia que escribió Sófocles, porque los mensajeros traen la respuesta de que el oráculo les ha dicho que la peste va a cesar en el momento que sea expulsado del territorio nacional el asesino de Layo. Entonces todos se preguntan: ¿quién es el asesino de Layo? ¿Dónde encontrarlo? Bueno, y ahí está toda la acción de la tragedia, ¿no?, que es el descubrimiento paulatino por parte de Edipo de que él es el asesino de Layo, su padre, y que al mismo tiempo es el hijo de Yocasta, con la que ahora está casado y tiene 4 hijos. Entonces, Edipo, así finaliza la obra, ¿no?, la tragedia, que horrorizado ante esos crímenes que sin saberlo ha cometido, se arranca los ojos y huye de su patria. Entonces, vemos como la predicción del oráculo se ha cumplido, finalmente. Bueno, pues nuestros sueños lo que testimonian es que todas estas tendencias incestuosas infantiles siguen perviviendo en nosotros. Es decir, que esta historia de Edipo podría ser la nuestra, ¿no? Que esos deseos infantiles, sexuales y reprimidos son los que se expresan en los sueños, pero también son los que hacen los síntomas. También son los que se realizan en un síntoma, en una enfermedad, que tiene que ver con esos. Y esos son los que
interpreta el psicoanálisis y que transforman y que hacen que los síntomas desaparezcan y que las personas que se psicoanalizan se vayan transformando. Tiene que ver con esos deseos sexuales infantiles y reprimidos. Igual que cuando interpretamos un sueño, el psicoanálisis nos va a llevar finalmente a la producción de esos deseos que se han expresado en el sueño manifiesto. Que nada tiene que ver en apariencia con esos deseos, porque ya hemos dicho que está todo disfrazado, deformado, para que la conciencia no se entere de nada. Porque son deseos reprimidos, no queremos saber de ellos. ¿Vale? Entonces, en estos sueños donde soñamos con la muerte de un familiar y nos sentimos afligidos, vemos que en el contenido manifiesto aparece tal cual el deseo, la muerte del familiar, ¿no? ¿Y por qué en ese caso la censura no lo ha deformado? Dice, pues porque para nosotros es tan alejada de nosotros esa idea, o sea, la consideramos tan ajena a nosotros, el deseo de que muera un familiar querido, que no hace falta que la censura la deforme. Ya de por sí ya consideramos que eso uno no puede albergar ese deseo. Entonces por eso pasa tal cual al sueño manifiesto. Que ni en los sueños uno podría imaginarse eso, ¿no? Pensamos. Y que generalmente ese deseo reprimido recibe el apoyo de un resto diurno, que tiene que ver con la preocupación que tenemos en la vida despierta sobre alguna persona querida, sobre su salud o sobre que le vaya bien, ¿no? Entonces el sueño suele alimentarse también con ese resto diurno. Y bueno, y decir también que todos los sueños son egoístas, todos los sueños, en el sentido de que siempre se satisface un deseo en el sueño y que además todos los personajes del sueño somos nosotros, es el soñante. ¿Vale? Los deseos que quedan realizados son siempre deseos del yo. Bueno, otros sueños típicos. Les hemos visto el sueño del avergonzamiento ante la propia desnudez, hemos visto el sueño de muerte de familiares y personas queridas. Y otros sueños típicos, por ejemplo, es el sueño en el que el soñante se ve volando en el sueño, ¿no? Bueno, dice Freud que estos sueños reproducen impresiones infantiles y que tiene que ver con los juegos que nos hacían en la niñez, donde nos movían así para un sitio, para otro, nos columpiaban, nos mecían. Años después se reproducen estas experiencias en los sueños, pero sin las manos que nos sujetaban en ese momento de la infancia. Entonces por eso nos vamos volando y tenemos la sensación de estar volando. Y otro sueño típico, ya para terminar, es el sueño de examen. Es un sueño de angustia. Perdón, ese sueño de volando Sí. Es muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente, es típico. Yo es que eso lo he soñado en tiempos mucho y además disfrutaba volando. Y luego además me dejaba caer con suavidad al suelo con una facilidad tremenda. Y cada vez subía a más altura y cada vez me tiraba desde más altura. Hasta tal punto me llegó a producir un cierto grado de, bueno, a ver si eso va a pasar a mi realidad y no en el sueño. Ajá. De que me tiraba y volaba, pero además disfrutaba volando. Una maravilla, vamos. Y ya digo, eso es muy frecuente. Muy frecuente, es un sueño típico. Y tiene que ver con ese deseo infantil de volver a ese juego de la infancia donde alguien te cogía, te subía con los brazos. Sí, hace muchos años que ya no lo sueño eso, pero vamos, en una época que era muy, muy frecuente. Sí, sí. Porque claro, ese deseo pervive. Y esos recuerdos, esas impresiones infantiles siguen viviendo, aunque nosotros no nos acordemos de ellas en la vigilia. ¿Es el momento que reproduce al movimiento del balanceo cuando te cogen en brazos? ¿O sí, cuando de niño te cogían en brazos, jugaban contigo, te columpiaban, o te llevaban, vamos a volar, ¿no? Papá o mamá te hacía así. Reproduce esas impresiones, esa sensación que tú relatas ahora, de qué bien, ¿no? Qué sensación más bonita.
Y luego, el último sueño típico que nos trae Freud aquí es el sueño de examen. El sueño de examen es cuando uno sueña que tiene que hacer un examen y tiene la angustia de que lo van a suspender, ¿no? Todos los estudiantes, casi todos los estudiantes hemos tenido sueño de examen, ¿no? O que tendrá que repetir el curso. Bueno, generalmente lo que se sueña son con exámenes que la persona ya ha aprobado. Ya ha terminado la carrera, por ejemplo, y sueña que es el último examen de la carrera. O ya ha aprobado el doctorado y sueña que es el examen de doctorado que ya aprobó, o incluso hace años, ¿no? Es decir, que siempre lo sueñan las personas que aprobaron, no las que no aprobaron, ¿vale? Entonces, en estos sueños reviven en nosotros el recuerdo de castigos por ciertas faltas de nuestra infancia. Por eso vienen con angustia, como ciertas transgresiones infantiles que fueron castigadas. Pero son sueños que suelen aparecer cuando al día siguiente tenemos que resolver alguna cosa importante en la realidad. Y son personas, como decíamos, que aprobaron ese examen en el pasado. Es como si el soñante buscase una ocasión del pasado en la que sintió esa misma angustia de una manera justificada, pero que después aprobó, que después superó esa situación, ¿no? Es como si viniera a decirle ahora, es un sueño de aliento, como si viniera a decirle, no te preocupes, que otra vez en el pasado que tuviste que pasar por una situación importante, también sentiste esa angustia, esos nervios y aprobaste, ¿no? Por eso se presentan siempre ante una situación importante que uno tiene que ir en la realidad a resolver algo. Y es como, y a veces uno en el sueño, incluso mientras está soñando, dice, pero si yo ya tengo el título, ¿no? Si yo ya aprobé el examen, para calmar la angustia, ¿no? Forma parte del sueño. Y en el contenido, cuando se interpretan estos sueños, en el contenido latente aparece como una mezcla de autocrítica y de aliento. Por una parte, ese aliento de no te preocupes, que en el pasado también se te dio esta ocasión donde estabas preocupado y angustiado y la superaste con facilidad, pero la autocrítica estaría expresada en una frase algo así como: tienes ya muchos años y has avanzado mucho en la vida, mas a pesar de ello sigues haciendo bobadas y niñerías, ¿no? Como una autocrítica. Bobadas y niñerías se refiere a la repetición de actos sexuales a los que hay algo en nosotros que se opone, porque son infantiles, ¿no? Entonces, en ese sueño, del sueño de examen, estarían las dos cuestiones. Es un sueño de aliento, pero al mismo tiempo un sueño de autocrítica. Te siguen preocupando las mismas tonterías y las mismas bobadas de cuando eras un niño, ¿no? Están las dos cosas. Bueno, y estos son los sueños típicos que nos trae Freud y con los que cierra el capítulo de material y fuente de los sueños, ¿vale? Son los que hemos estado viendo en las anteriores clases. Y entonces ahora empezamos con el capítulo del trabajo del sueño, que como decimos es muy importante en el libro de la interpretación de los sueños. Bueno, en el libro está traducido como la elaboración onírica, pero realmente es el trabajo del sueño, el trabajo que hace el sueño. Es decir, vamos a empezar ya a trabajar o a estudiar el trabajo real del sueño, ¿no? Porque una cosa es el trabajo que hacemos en análisis, que es el trabajo de interpretación, y que es justo el inverso, es decir, partiendo del sueño que nos cuenta el soñante, ¿no? Le pedimos que asocie libremente, diga todas las ideas que le vienen a la cabeza y ahí reconstruimos operaciones, las operaciones que hizo el sueño para llegar a interpretar el deseo inconsciente, infantil, sexual y reprimido que ha producido ese sueño. Es decir, hacemos un trabajo a la inversa, porque el trabajo que hizo el sueño para formarse es un trabajo que va en la otra dirección, es decir, parte del deseo sexual infantil y reprimido,
realiza ciertas operaciones de deformación de ese deseo, de disfraz de ese deseo, y da lugar al sueño manifiesto, al que recordamos, que ya está totalmente disfrazado y deformado, ¿vale? Pero este trabajo real del sueño nosotros no podemos abrir la cabeza del soñante mientras sueña y ver cómo se está produciendo el sueño, ¿no? Eso no se puede. Es una reconstrucción teórica. Realmente es una reconstrucción teórica que hace el psicoanálisis de cómo se hubo de formar ese sueño, qué pasos dio para hacerse el sueño, ¿vale? Trabajo real del sueño. Entonces, hasta que Freud escribe la interpretación de los sueños en el año 1900, todos los intentos que se habían hecho para interpretar un sueño, con los métodos que vimos al principio, los métodos populares de interpretación de los sueños, partían del sueño manifiesto, es decir, del sueño que cuenta el soñante, ¿vale? Y a partir de ahí, tanto el método simbólico como el método de traducción del sueño, lo que hacían era, partiendo de ese contenido manifiesto, intentar darle un sentido. Vale. Pero claro, para el psicoanálisis, Freud va a ser el primero que va a decir, va a utilizar un material nuevo para interpretar el sueño. ¿Y cuál es este material nuevo? La asociación libre que hace el soñante, ¿no? Los métodos populares no contaban con la asociación libre. Freud sí, es decir, no solamente vamos a tener el sueño manifiesto, que es muy importante, como hemos visto, que es sagrado, el sueño manifiesto que cuenta el soñante, lo escribimos y a partir de ahí le vamos dando fragmentos para que vaya asociando libremente, o sea, es muy importante, pero además vamos a tener otro material, que son las ideas latentes, todo lo que se le va ocurriendo al soñante con respecto de ese sueño. El primero que lo hace es Freud. Entonces, ahora todo eso que se le va ocurriendo al soñante con respecto al sueño, todas las ideas latentes lo vamos a tomar como materia prima para poder hacer la interpretación del sueño. ¿Vale? Entonces, a partir del contenido latente y no del sueño manifiesto, vamos a producir la interpretación del sueño. Es decir, si una persona a mí me cuenta un sueño, vosotras me dicen, yo he soñado esto, pero solo me contáis el sueño manifiesto, yo no puedo interpretar ese sueño, me toca inventar yo. Eso no es una interpretación psicoanalítica, ¿no? Sino que yo necesitaría que vosotros asociéis libremente, ¿no? Como empezaste a hacer todo el otro día, a ver, ¿y qué se te ocurre con respecto a eso? Entonces ya va diciendo todas las ideas que le vienen a la cabeza, y eso sí, con ese material sí puedo interpretar, ¿no? Pero no solo con el relato del sueño. Tienes que abrir abajo también. Entonces tenemos un trabajo nuevo que no hacían los autores anteriores. ¿Cuál es? Investigar las relaciones entre el contenido manifiesto, que es lo que nosotros recordamos del sueño, y el contenido latente, es decir, todo aquello que se te ocurre, ¿no? Es decir, el contenido vamos a ver ahora qué relación existe entre lo que el soñante recuerda del sueño y todas esas ideas que se le ocurren en relación al sueño, ¿vale? Entonces podemos ver cómo a partir de todas esas ideas que se le ocurren en relación al sueño, cómo llegó a formarse ese sueño manifiesto, que es el que recordaba la persona. ¿Qué pasó con todas esas ideas? ¿Qué pasó con ellas para que se conformase el sueño manifiesto? Marcela Martínez dice, ideas latentes como materia prima, la asociación libre con los fragmentos del sueño manifiesto. Así se hace la interpretación. ¿Se interpretan ambos contenidos? Bueno, lo que utilizamos para hacer la interpretación va a ser las asociaciones libres. El sueño manifiesto es necesario, porque es el sueño, el último efecto producto de ese sistema de trabajo, es el sueño manifiesto. Y partiendo del sueño manifiesto, nos va a dar el soñante las ideas latentes, ¿no? Y esas son las que utilizamos para hacer la interpretación. Porque cuando empieza a hablar de las ideas latentes, el sueño manifiesto no tiene sentido, parece absurdo, no sabemos qué significa,
Pero cuando nos empieza a dar ya todas las ideas latentes del sueño, ahí ya no es tan absurdo, ya las ideas tienen sentido, tienen que ver con cosas de que te pasaron el día anterior, o tiene que ver, eso te lleva a un recuerdo, y a otro recuerdo, y a otro recuerdo, y a un recuerdo infantil, y por aquí, y un pensamiento, y una fantasía. Ya tiene sentido para nuestra conciencia eso, ¿no? ¿Y si no asocia? En plan, tú le vas preguntando y dice que no se le ocurre nada, que no es capaz de asociar con ningún... No se puede interpretar ese sueño. Si no habla, no se puede analizar. Tenemos que contar con la participación del soñante. Pues, en todo caso, le puedes interpretar, usted hoy no se quiere psicoanalizar. Y así se termina la sesión, continuamos la próxima. ¿No? Porque no se puede. Si no habla, no se puede. Generalmente cuando no habla o cuando se queda callado, dice se me he quedado en blanco, es porque le ha venido alguna idea a la cabeza en relación con el psicoanalista. ¿Cómo que no? Generalmente cuando se queda en blanco o no habla o dice me he quedado en blanco, no sé, porque le ha venido a la cabeza una idea relacionada con el psicoanalista, ¿no? Entonces ahí el psicoanalista le puede decir, ¿ha pensado algo sobre mí o se le ha ocurrido alguna idea sobre su psicoanalista? Entonces ya ahí se hace consciente de la censura que ha puesto conscientemente. Pues se ha quedado callado para no decir eso, esa frase o eso que se le ha ocurrido, ¿no? Pero si aún así no, usted hoy no se quiere psicoanalizar, continuamos la próxima. Entonces, las ideas latentes y el contenido manifiesto son como, gracias a ti Marcela, son como dos versiones de un mismo contenido. ¿Vale? Es como si fueran dos idiomas distintos, ¿no? Tenemos el contenido manifiesto, lo que recordamos del sueño es un idioma, y todas las ideas latentes que se nos van ocurriendo con relación al sueño es otro idioma. Son dos idiomas distintos, dos versiones de lo mismo, podemos decir también. Entonces, el contenido manifiesto es una versión de las ideas latentes, pero con otra forma expresiva, se expresan de otra manera. Si comparamos el contenido manifiesto con las ideas latentes, vamos a aprender los signos y reglas de construcción del contenido manifiesto. Porque claro, nosotros cuando le preguntamos al soñante, cuando nos cuenta el contenido manifiesto y después le pedimos que asocie libremente, lo primero que tenemos es el contenido manifiesto y después tenemos la asociación libre. Pero cuando se produjo el sueño, el sentido era el contrario. Primero estuvieron todas esas ideas y a partir de esas ideas se produjo el contenido manifiesto. ¿Veis? Es otro trabajo, en otra dirección. Es decir, que el contenido manifiesto es como una traducción de las ideas latentes. ¿Vale? Vamos a ver, el trabajo del sueño iría desde el deseo inconsciente, trabajo real del sueño, va desde el deseo inconsciente, que ese no se puede expresar tal cual, está reprimido, está olvidado, son esos deseos infantiles de los que no sabemos, ¿vale? Está aquí. Entonces, en el sueño, ¿qué hace ese deseo? Llega hasta la conciencia, ¿vale? Y aquí tenemos el sueño manifiesto, lo que recordamos del sueño. Entonces, ha pasado, ese deseo inconsciente ha tenido que pasar por un proceso de censura psíquica, que lo ha deformado. Cuando ha llegado aquí el contenido manifiesto, no se parece en nada al deseo inconsciente. Ha pasado por un proceso de deformación, ¿vale? Y aquí es donde están los operadores del inconsciente trabajando, en este proceso de deformación, la condensación y el desplazamiento que vamos a ver. Pero en el psicoanálisis hacemos el trabajo contrario. Partimos del sueño manifiesto, nos cuenta el soñante el sueño manifiesto y vamos a hacer un trabajo de asociación libre, le vamos a pedir que asocie libremente, ¿no?
para ir reconstruyendo todas esas operaciones que se hicieron de deformación, de disfraz. Entonces las reconstruimos e interpretamos el deseo inconsciente, que solamente vamos a llegar a él a través de la interpretación. ¿Vale? ¿Se entiende? Dos trabajos. Uno, el trabajo real del sueño, que va del inconsciente a la conciencia y que tiene que sufrir toda una serie de deformaciones. Y luego el trabajo del psicoanálisis, que va desde el sueño manifiesto a la interpretación del deseo inconsciente. Siguen direcciones opuestas. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, decirlo, porque... Los operadores trabajan en el preconsciente. Entender del todo. Vamos a insistir en ello. Los trabajadores son inconscientes. Inconsciente. Sí, la condensación y el desplazamiento. Son dos trabajos, ¿vale? Cuando tú sueñas, tu aparato psíquico hace un trabajo para construir un sueño. Es decir, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, en tu aparato psíquico hay una serie de operadores, de trabajadores, ¿no? Que con los materiales que ya hemos visto, con los materiales que hay de impresiones del día anterior, de recuerdos de la infancia, de recuerdos de cualquier época de tu vida, con los estímulos somáticos, con todos esos materiales, fabrican, producen un sueño siempre para realizar un deseo. Un deseo infantil y reprimido y sexual. Entonces ese trabajo es el trabajo que hace el sueño y va desde tu deseo inconsciente hasta el último producto sería lo que tú recuerdas cuando te despiertas. Pero ahí hubo toda una serie de operaciones psíquicas inconscientes para producir ese sueño, ¿vale? Que no sabemos cuáles son. O sea, lo sabemos teóricamente porque Freud nos lo escribió, pero no sabemos cuáles son hasta que tú llegas a la consulta y dices, hoy he tenido un sueño. Y entonces cuentas tu sueño, ¿vale? Ese es el sueño manifiesto, es decir, es el último producto del trabajo de tu psiquismo inconsciente. Pero ahora para el trabajo del psicoanálisis va a ser lo primero que tenemos, lo que tú cuentas del sueño. Y ahora yo te digo, vale, entonces ahora dime todo lo que se te va ocurriendo con respecto a ese sueño. Y entonces tú empiezas a asociar libremente, a decir, pues no, mira, es que me pasó esto ayer, pero esto me recuerda que... Vamos a poner el caso de Freud, ¿no? Vi en el escaparate una monografía botánica, pero eso me recuerda que la flor preferida de mi mujer es el ciclamen. Y eso me lleva a recordar que es que, fíjate, que yo no voy tantas veces y nunca me acuerdo de comprar flores a mi mujer. Ay, esto me recuerda que una mujer que no le regaló flores el otro día a su marido por su cumpleaños rompió a llorar. Todo eso son ideas latentes, ¿vale? Con todas esas ideas latentes nosotros ya podemos interpretar el deseo inconsciente que produjo ese sueño, ¿vale? ¿Ves? Es otro trabajo. ¿Ves? Lo voy a poner aquí. Porque es muy importante esto, ¿eh? Es el meollo de la cuestión. Si entendemos esto, después vamos a entender mejor todos los operadores. Entonces este sería el trabajo real del sueño. Vamos a activar que lo veáis todos. Trabajo real del sueño. El trabajo real del sueño va desde el deseo inconsciente, ¿vale? Hace un trabajo hasta el sueño manifiesto, que es el que recordamos, ¿no? Y aquí se producen toda una serie de operaciones, porque está la censura psíquica, está la censura que lo que por nada del mundo quiere la censura es que nuestra conciencia sepa de nuestro deseo inconsciente, porque son esos deseos sexuales, infantiles, que ya están, ya son deseos que no queremos saber de ellos, pero siguen viviendo en nuestro inconsciente. Donde van a trabajar esos operadores que vamos a estudiar ahora, que son la condensación
y el desplazamiento. ¿Vale? Que van a estar trabajando para deformar el sueño. Para deformar el deseo inconsciente. Y que no aparezca tal cual en el sueño manifiesto. ¿Vale? Ese es el trabajo real del sueño. Y ahora tenemos otro trabajo, que es el trabajo de la interpretación, de lo que hacemos en el psicoanálisis. Y el trabajo de interpretación va al revés. Partimos del sueño manifiesto, ¿vale? Y lo que vamos a tratar de reconstruir o de interpretar, lo que vamos a interpretar es el deseo inconsciente. ¿Vale? Y entonces con las ideas latentes, o sea, nosotros partimos del sueño manifiesto, pero aquí tenemos también las ideas latentes que nos va a dar el soñante. Ideas latentes. ¿Vale? Entonces ahora con este nuevo material, con este nuevo contenido, las ideas latentes, vamos a reconstruir esas operaciones de condensación y desplazamiento que hizo el sueño para interpretar el deseo inconsciente. Claro, es el trabajo contrario, es la dirección opuesta. Aquí partimos del deseo inconsciente. O aquí el trabajo que hizo el sueño partió del deseo inconsciente, que es el motor, el que produce, el que provoca el sueño, el que mueve el sueño, es el deseo inconsciente. Se deforma por condensación y desplazamiento y produce el sueño manifiesto. Y ahora en este trabajo que vamos a hacer nosotros, en el psicoanálisis, partimos del sueño manifiesto, pedimos al soñante que asocie libremente para tener todas esas ideas latentes y podemos interpretar el deseo inconsciente. Y es interpretar, porque el soñante, por mucho que hable, no puede llegar. Uno no puede llegar a sus propios deseos sexuales infantiles y reprimidos, sino que te lo tienen que interpretar. Lo tienen que interpretar con ayuda de la teoría psicoanalítica. ¿Vale? Entonces ahora, en las próximas clases lo que vamos a estudiar, que ya no se ve ahora, pero vamos a estudiar estos operadores, condensación y desplazamiento, y otros dos que también intervienen, pero estos son los más importantes. Que son parte de la censura, ¿no? Entiendo, porque son... Actúan para poder pasar la censura. O sea, no son parte de la censura, pero No, actúan para... la censura es consciente y los operadores son inconscientes, pero actúan para poder pasar la censura. ¿Vale? Bueno, dice... Porque a veces, perdona, cuando sueñas en la primera etapa del sueño, a lo mejor algo que no sé qué es agradable y tal, y luego te vuelves a dormir y ya no recuerdas nada por la mañana. A mí me pasa. Actuó la censura, Eso actuó la censura y no borró tiene- todo. Que a veces te apetece como recordarlo luego y no sé, porque no es algo desagradable ni nada. Pero te vuelves a dormir y te dan ganas como de decir, ay, me voy a despertar, me voy a quedar despierta a ver si le... Pero bueno, claro, no lo haces. Y te vuelves a dormir y ya luego no lo... O sea, eso es así, Sí. no tiene ninguna explicación, ¿no? La censura ha actuado y lo has olvidado, te ha hecho olvidarlo. Bueno, continuamos el próximo día. Marcela dice que interesante, como un efecto boomerang. ¡Wow! Como un efecto de boomerang, dice. Bueno, hasta el martes, gracias. Nos vemos el martes. Chao, Marcela.